Si luego tienen preguntas, pueden decirlo durante la discusión sobre otros versículos, pero vamos directamente al 30. Aquí nada más puse esta cosa otra vez, nada más para ver que es clarito que estamos hablando de Dios al principio de 30. Como vemos en 27 y 28, escogió Dios. 29, que nadie se jacte en su presencia, más por Él. Obviamente es Dios y hay los versículos, sí, lo hace claro que es Dios. Por eso ya hice 1, 2, 3, 4, 5, 6 versiones aquí. Decidí poner en la pantalla. Hemos dado esa cosa de Jesús siendo nuestra sabiduría por Dios. Recordamos que en 1:24 vimos Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pero el 30 es un poco diferente porque habla de nuestra sabiduría. O como dice el Nueva Traducción Viviente, la sabiduría misma para nuestro beneficio. Nuestra sabiduría, dice Dios, ha hecho también nuestra sabiduría. A nuestra sabiduría. En la sabiduría de Dios para nosotros, dice el palabra de... No recuerdo exactamente. Y por abajo es un griego literal. Ahí. Entonces, no sé, ¿quién quiere compartir algo como traducieron el versículo 30 y qué dudas tienen del versículo 30? Sí, me gustaría compartir lo que tenemos aquí. Dice en el versículo 30, Dios hizo que sean uno solo con Cristo. Con Jesucristo mostró Dios que tanto sabe Él, cómo hizo Él que no fuéramos al castigo. Jesucristo es el que hizo que ve bien Dios a nosotros. Él nos escogió, somos su gente de Dios. Y también Él es el que se dio su vida por nosotros. Sí, parece que sí suena muy bien, empieza muy bien este versículo. Sí, hemos platicado un poco de eso en Cristo Jesús y eso es parece que muy claro aquí que está enfocando que por ser unidos de Cristo, por ser unidos con Cristo, por eso Dios nos unió con Cristo y después empiezan a hablar de eso, de sabiduría, justicia, santificación y liberación. Entonces, como dice la NTV, habla de sabiduría para nuestro beneficio, tratando de entender la frase nuestra sabiduría. Dios ha hecho nuestra sabiduría. Otro, ¿qué piensan de este versículo? ¿Otros comentarios? Yo voy a leer nuestra retro. Dice, ¿Qué? Dios hizo esto para que ninguna persona pueda presumir. No, perdón, es el... Está bien, 29, a veces como se conecta, sí, puede seguir. Okay. Pueda presumir ahora que ya le pertenece a él. Uh-huh. Ahora el 30 dice, Dios hizo esto, Dios hizo que ustedes sean uno solo con Jesucristo. Uh-huh. Entonces conocieron el conocimiento o la sabiduría de Dios. Esto quiere decir, ustedes ya entendieron que fueron limpios por Jesucristo ante Dios. Ya
perdón, es nosotros que ya entendimos que Jesucristo nos limpió ante Dios, estamos haciendo lo que le agrada a Dios. Jesucristo pagó nuestros pecados, entonces fuimos libres. Pero mi pregunta es con respecto a la palabra justificación. La palabra justificación, por ejemplo, en la Reina Valera, Ajá. En otras partes lo hemos traducido como Ajá. Jesús hace que nos presenta ante Dios como alguien que no tiene pecado. No sé si es la misma idea aquí con respecto a esa palabra justificación, porque ahora parece que no sé, esa es mi pregunta. Sí. Si ya lleva otro sentido o es... Pues nuestra fuente de ser inocente delante de Dios, de tener una relación limpia con Dios, somos aceptables ante Dios. En Cristo somos declarados juntos delante de Dios. Dios hizo que Cristo fuera aquel que cargó nuestros pecados. La justicia es un acto externo por el cual una persona es declarada justa en Cristo. Normalmente esa se entiende como, ante Dios, ¿sí? Y es declarar, ¿sí? Declarado por Dios, ¿sí? Para Dios ya somos limpios, ya somos rectos, ¿sí? Por lo que hizo Jesús. Ajá. Santificación es como la idea de apartados para Dios, y como ven en varias versiones, puros y limpios, eso quiere decir que vivimos una vida diferente, ¿sí? Puros y limpios, y como vamos a ver el fin del versículo, capítulo 2 es por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Tenemos el Espíritu Santo, por eso Él nos da el poder de vivir, ser limpios y puros. Por eso ese enfoca más de nuestro estado delante de Dios, se enfoca más en cómo Dios va cambiando nuestras vidas, nuevas creaciones, todos esos tipos de palabras. Y redención, sí habla de como ser libre, sí, liberación. Varias de las versiones vemos como nos liberó del pecado. Nuestra liberación, también dice el PDT, nos santifica y nos libre del pecado, aunque no sé, del pecado, ¿en qué sentido? Sí, ya no hacemos pecado, o cómo. También, si uno de mis versículos favoritos que tiene que ver con esta palabra es Hechos 26:18. Si alguien me haga el favor de leer Hechos 26:18. Hechos 26:18. Es un versículo clave para entender la vida del cristiano, para entender la misión de Pablo y todo. Este versículo está riquísimo para entender de muchos aspectos de la Biblia y la misión de Pablo y cómo está el mundo y toda esa cosa. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ajá. ¿Y cuál es la última frase? Herencia, ¿sí? Entre los santificados. Ajá. Entonces ese también está lleno de contrastes, ¿sí? Por lo que está predicando Pablo, incluyendo lo que está diciendo aquí en Corintios, sacar las tinieblas a la luz. Y eso es muy importante para lo que estamos viendo, del mano de Satanás a Dios, la potestad de Satanás a Dios. Es una gran liberación.
Una gran liberación que está diciendo Dios, es que quitarnos. Y todo lo que esto implica pecado y dando la espalda a Dios y sirviendo a Satanás y todo eso. Estamos liberados de las tinieblas, somos liberados del Satanás, del pecado. Ya no estamos bajo la potestad del pecado, sino de Dios. Y todo eso resulta en el perdón y la herencia hasta nos lleva a la vida eterna, Estoy poniendo eso mal. Entonces, también es parte de la idea de redención, liberación, que somos libres. Tal vez no queremos poner de Satanás en la traducción, pero podemos seguir lo que ponen otras versiones. Somos libres del pecado, pero ¿en qué sentido? Sí, sobre la potestad del pecado y de las consecuencias del pecado, aunque la justificación también tiene que ver con esto, pero Pablo sí quiere dibujar la idea de los esclavos, ¿sí? Después de cierto tiempo los esclavos son liberados, ¿sí? Ya no son debajo de este dueño, ya son su propio dueño o pueden ser con otro dueño, ¿sí? Y esa redención y liberación tiene mucho que ver que ya hay un cambio de dueño, ¿sí? Ya no estamos debajo del pecado ni de Satanás ni de tal fulano romano, sino que estamos bajo ni César, sino que a Jesucristo. Bueno, a otra persona que quiere decir algo de versículo 30. Sí, el NTV trata de, como la sabiduría tal vez es una de las cosas difíciles para colocar aquí. ¿En qué sentido es Dios ha hecho Cristo nuestra sabiduría? Sí, nos ha hecho, pero como el NTV dice, por nuestro beneficio. Entonces tengo una nota aquí, cada vez podemos leerlo. La sabiduría tiene su origen en Dios y reside en Cristo Jesús. Por nuestra unión con Cristo gozamos de sabiduría. Es para conocer a Dios y apropiarnos de su obra para nuestra salvación. La oración, quien ha sido hecho sabiduría de Dios para nosotros, apunta a la obra de salvación que Cristo realizó en nuestro favor. En Cristo tenemos justicia, santidad y redención. Pablo dice que Cristo es sabiduría para nosotros. Y ese también es importante porque empieza esta frase, somos unidos. Vamos a ver otro versículo. Más por él estáis vosotros, o Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Por Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Pero cuando habla de sabiduría, Cristo es nuestra sabiduría. No sé si ustedes ven la diferencia, sí, nuestra, él está incluyendo a sí mismo. Sí es inclusivo, sí, es nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra liberación. Aunque nada más está la primera nuestra, los demás no tienen nuestra, sí. Ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación, redención. Entonces, ya seguimos adelante. Estamos tratando de hablar de, bueno, y para mí la cosa más importante es cómo meter la idea de sabiduría, porque la justicia somos declarados inocentes delante de Dios, por Dios. Ya estamos apartados para Él, para vivir una vida diferente. Ya somos libres, rescatados, redentados del pecado.
y en un sentido muy importante de Satanás. Tenemos un dueño diferente. Libre, yo soy libre. Puedo leer. Me gustaría leer el místico que tenemos. Entonces, empezando al principio de 30, dices, porque Él mismo, como nos unió, entonces tenemos un prefijo que de Él unió a nosotros con el Señor Jesús, para que seamos su gente. Y luego, y también Dios es el que dio la sabiduría de Él para nosotros y hizo que como cambiamos para que seamos rectos, esa palabra, los rectos como o correcto como un camino derecho y santo para el Señor Jesucristo, porque Él mismo es el que borró nuestros pecados. Entonces pusimos una conexión de propósito al final. Sí, el acto de borrar también es un tipo de liberar de los pecados. Ya no somos liberados de la culpa del pecado. Entonces, hay diferentes formas en que somos liberados, ¿sí? Ya no tenemos culpa delante de Dios, que es semejante a la justicia. Ya no somos bajo el poder del Satanás. El pecado ya no nos controla, ya somos nuevas criaturas guiados por el Espíritu Santo. Diferentes formas somos liberados. Juanito, yo aquí, para sabiduría de Dios, estamos diciendo, el Señor Jesús hizo que conociéramos, que sepamos, que conociéramos lo que nos da Dios. Y luego dice la justicia y lo demás, pero así se está diciendo en la traducción, el Señor Jesús hizo como que conociéramos, sí, que conociéramos lo que nos da Dios. Sí. Sí, está bien. Hay cierta forma en que también podemos entender esto, que es nuestro camino, es el camino, nuestro camino a la salvación, porque hemos hablado que la idea de sabiduría de Dios es el plan de Dios para llevarnos del pecado, a cambiar el dueño para llegar a donde está Él. Entonces, otra posibilidad sería que unidos con Cristo es nuestra sabiduría. Es más o menos como leí, sí, Él es el plan de Dios para salvarnos. Él es nuestro nuevo dueño, Él es el camino, la verdad y la vida que nos lleva. Entonces la sabiduría que incluye todo el plan de Dios, y el plan de Dios es Jesucristo. En este caso Jesús es nuestro Salvador, en pocas palabras. Porque aquí muchas veces cuando estamos hablando de la sabiduría de Dios, y vamos a verlo también en capítulo 2, se puede resumir la sabiduría de Dios, todo el plan que Dios hizo por medio de Jesús para salvarnos. En pocas palabras, es un enfoque, por lo menos. Como dijo hay muchos sentidos de la sabiduría de Dios, pero en estos versículos, desde 18 hasta en capítulo 2, la sabiduría está enfocando en el plan de Dios por medio de Jesucristo para salvarnos. Bueno, para mencionar sabiduría de Dios, dije aquí, dice 30, ahora por medio de Dios ya son uno solo con Jesucristo, y por Él recibimos la sabiduría de Dios. Uh-huh. Así se puede decir. ¿Y cómo sigue? Y porque creemos en Jesucristo,
ya no merecemos el castigo. Por él ya somos limpios y ya tenemos el perdón de Dios. Sí. Sí, ese sí salió muy bien. Se puede seguir como el ejemplo de Joaquín. Ese sí está saliendo muy bonito y tiene toda idea que estamos platicando aquí. Muy bien. Bueno, vamos a terminar con este capítulo, el 31, para que como está escrito, el que se gloriase en el Señor. Sabemos que gloriar es que si vamos... Bueno, puse otra vez este diagrama para que veamos otra vez, porque estamos comparando con el 29, ¿sí? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Pues, si quiere jactarse, jáctense en el Señor. Sí, el 29 y lo que el versículo del Antiguo Testamento que está sacando es casi igualito que el 29, ¿sí? Nada más del otro lado, ¿sí? De la misma cosa, ¿sí? No debemos jactarse de nosotros mismos, porque no somos muchos sabios, no somos poderosos, no somos nobles. Hay muchas cosas necios que hasta nosotros hacemos. Por eso no podemos jactar en su presencia, porque el que se gloriasen en el Señor. Y también debo mencionar, creo que es uno de los lugares donde tenemos que analizar y pensar un poco. Como viene del Antiguo Testamento, obviamente el Señor quería decir Dios. Entonces parece que si tenemos que aclarar quién es el Señor, como viene del Antiguo Testamento, si eso está hablando de Dios mismo, ¿sí? Así está llamando Señor a esto. Los comentarios no sé si tienes comentarios sobre ese versículo, o está bien como está traducido. ¿Sí? Ok, ¿alguien quiere compartir algo de 31? Nada más quería decir que algunas versiones donde dice Señor lo dicen como para decir Jesucristo, no Dios. Bueno, como es una cita del Antiguo Testamento, casi se puede entenderlo en una forma extendida como Jesús, sí, pero no vamos a encontrar la palabra Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Mesías, sí, vamos a encontrar Cristo, que es Mesías, sí, en hebreo, pero ese nada más si ustedes, depende cómo traduzcan la palabra Señor. No, obviamente no quiere poner la palabra Jesús aquí porque está citando el Antiguo Testamento. Sí, como es una cita directa, lo ideal sería que aparezca ahí refiriéndose a Dios. Pero sí no podemos negar que Jesús, inclusive Pablo, en varias ocasiones menciona citas directas del Antiguo Testamento en donde se dirige a Dios, literalmente Jehová, con el nombre de Dios, y refiriéndose a Jesús. Muchas veces, inclusive Jesús mismo. Entonces, no hay ningún problema en que se entienda como Jesús, pero como aquí es una cita directa y no hay un contexto que directamente hable que es Jesús, entonces lo ideal sería que aparezca ahí como Dios, como Señor, cita directa. Sí, es lo que decimos, que ciertamente él también tenía Jesús en la mente, pero como viene cita directa, casi no se puede poner. Sí. Bueno, nada más para terminar el capítulo, terminando podemos pensar de diferentes pecados o problemas de cada capítulo. En versículo 10 vimos que hay divisiones, contiendas, grupos, soy de Pablo, Apolo, Cefas, está dividido Cristo, crucificado Pablo por vosotros, obviamente él está molesto con ellos.
vemos que hay peligro que confíen en la sabiduría del mundo, y como estamos viendo aquí, es que nadie se jacte en la presencia de Dios. Entonces no, debemos evitar toda esa cosa.